Buenos días, somos el grupo 5 de la materia de Geografía Económica General y hoy vamos a profundizar sobre el tema 12 relacionado a la recaudación de impuestos en Venezuela. En esta oportunidad nos encontramos en fases para conversar y conocer más sobre los tributos en Venezuela de la mano del profesor Edbel Blanco. ¿Cómo están, profesor? Buenas tardes, buenos días, ¿cómo están ustedes? Todo muy bien. Excelente. Cuéntenos brevemente sobre su profesión como contador y su experiencia como docente de la EAC. Bueno, en principio, mi experiencia como profesor, vamos a empezar por profesor, que siempre es un poco la más larga. Como profesor, yo tengo 25 años dando clases para la Universidad Central en la escuela, en Administración y Contabilidad, en el área de contabilidad. Como experiencia de contador, bueno, también he asesorado y he sido contador en empresas que han sido de distintos ramos, que van desde empresas productivas a empresas comercializadoras. Y en los últimos años me he dedicado a la parte de asesoría, tanto financiera como fiscal, en las distintas empresas. Ahora bien, el tema con el que ustedes me comentan, que vamos a analizar, que vamos a revisar, que es el tema de tributación en Venezuela, es un tema delicado, es un tema bien importante para las organizaciones. ¿Por qué? Porque normalmente en los países donde el sistema tributario es la fuente principal de ingresos, los países están tranquilos, pero en Venezuela tenemos una doble situación. Tenemos un país que es rentístico, un país que es llevado por el petróleo, por todos lo que son los ingresos por el petróleo, pero todo un peso importante, estamos hablando de casi un 60% también, es llevado hacia tributos, a lo que es impuesto. Entonces, por eso es lo importante, lo delicado que es el tema cuando a la gente toque ese tema. Ok. Bueno, empezando con las preguntas que queremos realizarle, nos gustaría saber cuáles son los principales impuestos que se aplican en Venezuela en la actualidad. Ok, revisemos primero el concepto, ¿ok? Nosotros tenemos en tema de tributos una separación. Tenemos lo que son los impuestos, las contribuciones especiales, ¿ok? Que son, por un lado, lo que es obligatorio. Desde el punto de vista de impuestos, no tenemos impuestos como impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, ¿ok? También tenemos todo lo que tiene que ver con impuestos municipales, que son los que crea el municipio como tal, y contribuciones especiales, que son impuestos creados para situaciones específicas, como este último impuesto que acaba de desarrollar el gobierno nacional con respecto a pensiones. Cada uno va dirigido a un área de tributación o a un área de recaudación de impuestos específica. En el caso del impuesto sobre la renta, por ejemplo, busca pechar o busca calcular sobre el ingreso, o sea, la fuente principal de renta del país. El IVA lo que busca es pechar o calcular sobre el valor agregado que generan cada uno de los productos. El de pensiones hacia el área de lo que es la parte laboral para llevar a los impuestos, la parte de pensión o de las personas mayores. Cada uno de ellos es diseñado para las necesidades o recaudar fondos de una necesidad específica del país. Ok. Este, nos gustaría saber cómo han evolucionado en los últimos años esos impuestos, esos tributos de los que usted habla. Ok, ellos han variado bastante, porque por ejemplo, cuando hablamos del impuesto sobre la renta, él se ha mantenido bastante estándar a nivel del tiempo. ¿Ok? Lo que ha variado es el porcentaje. Ok. Ok, el porcentaje va a variar en función a la actividad principal del negocio. Por ejemplo, las actividades petroleras, el cálculo de impuestos es casi un 36% o más de un 36%. ¿Ok? Igual para los juegos de azar. Pero de repente, para una persona natural, un ciudadano normal, puede llegar a ser un 2%. O sea, ha evolucionado o ha cambiado en función a la rentabilidad basándose en un principio de reciprocidad, de que paga el que más tiene. ¿Ok? Debería ser lo más justo, o lo que llaman justicia tributaria. ¿Ok? El IVA, por su parte, él pasó de convertirse el impuesto general a las ventas, después se convirtió en el impuesto al valor agregado, pero la primera versión llegó a ser de un 24%, llegó a ser altísimo.
durante la época de, si no me equivoco, el segundo gobierno de Caldera. Luego después vuelve a ser modificado y baja. Llega un punto durante la primera época del gobierno de Chávez que se pica en dos y se convierte un IVA para los que estábamos en el territorio y un IVA para los que estaban fuera de territorio. Cuando hablamos de fuera de territorio, estamos hablando de Margarita, están hablando incluso de lo que llamaban Puerto Libre, el caso de Falcón, donde el IVA era un 8%, mientras que a nosotros era un 16%. Ya después con el tiempo eso se unificó y todo el mundo 16 y chao. Exactamente. El caso del de pensiones es un impuesto muy nuevo y lo que está buscando es calcular está ahorita pechando un porcentaje sobre cuánto gana el empleado, cuánto tienen los empleados en las empresas. Eso varía, eso tiene un porcentaje que está entre un 5% y un 25% como máximo fijado el Estado. Esperemos que no llegue a eso. Digo, esperemos que no llegue porque el impacto en las organizaciones es muy alto. Claro. Y bueno, varios economistas han hablado de que afecta muchísimo a los ingresos brutos de las empresas. Claro, en Venezuela existe un tema de que no puede haber una doble tributación. O sea, tú no puedes cobrar dos impuestos por la misma cosa. ¿Ok? Eso está clarísimo. Pero las empresas están recibiendo, desde el punto de vista de peso de tributos, 4 impuestos, 5 impuestos, o sea, la cantidad de impuestos que no se corresponde con el ingreso que están generando. Entonces, actualmente eso afecta. ¿Por qué? Porque los empresarios lo que hacen es subir el precio. Ah, bueno, esto lo tengo que pagar en impuestos, esto lo subo. Entonces, está generándose una inflación para ellos poder cubrir ese espacio de lo que le está cubriendo el impuesto. Correcto. Ok, profesor. Siguiendo con las preguntas, me gustaría saber cuál es la carga tributaria promedio que enfrentan los ciudadanos y empresas venezolanas. Oye, la carga tributaria va a variar en función a sus ingresos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los impuestos asociados a los ingresos, el caso de patente, por ejemplo, que es uno de los principales, varía en función a lo que tú hayas facturado mensualmente. Entonces, ese es un peso bien importante. Luego tenemos el caso de el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, el peso realmente lo distribuyes a lo largo de lo que es todo el año. Por lo tanto, tú podrías decir, bueno, pero es que es un 30%. Sí, pero podría ser menos, podría ser más en 1 o 2 puntos. Eso realmente varía en función al ingreso que vas a generar. Los que son medibles, los que son bastante sencillos, por llamarlo una manera de analizar, son el IVA, porque es un 16%, no importa dónde caiga, el de todo lo que es la tributación con respecto a seguridad social, estarías hablando de el 4% del seguro social, el 11% del seguro social, el 0,5% de FAO, todo este tipo de tributación menor o lo que llaman impuestos indirectos, es la tributación que es medible, ¿ok? Para muchos analistas, nosotros estaríamos hablando de que el promedio del impacto tributario en las organizaciones es alrededor de un 30, un 36% de lo que es el peso del ingreso. ¿Y cómo se compara con otros países de la región? Ahí es discutible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros vamos a los países más desarrollados, caso de Europa, el caso de Estados Unidos, el sistema tributario de ellos es muy rudo, muy rudo. O sea, en el sentido de ellos cobran impuestos o ellos facturan impuestos casi que por todo, pero ¿qué pasa? La retribución o lo que recibe el ciudadano es proporcional. O sea, es invertido directamente sobre el ciudadano. El ciudadano no tiene problema en pagar el impuesto. Con respecto a la región, a Latinoamérica, ya si nos metemos hacia Colombia, Brasil, Argentina hasta abajo, el sistema tributario nuestro es uno de los mejores, uno de los más sólidos. ¿Ok? Sin embargo, es lo que dicen el menos eh, distribuido. ¿Por qué? Porque estos países pequeños, Chile, Perú, Bolivia, ellos
cobran impuestos, pero la distribución hacia los bienes es más proporcional que el nuestro. Nosotros captamos mucho impuesto, pero no va a tener, o sea, no se distribuye hacia seguridad, transporte, alimentos, o sea, no se distribuye hacia lo que debería ser. El dinero nuestro, el dinero que va por concepto de tributos nuestros, cae en un fondo que se llama CENIAT, llama la institución que lo tiene, claro, pero el que hace el CENIAT con eso no se refleja o no se ve en las cuentas que uno pueda observarlo. Tú dices, bueno, mira, las luces en mi calle no sirven, la calle está destruida, no tengo seguridad, no tengo comida, o sea, no se retribuye. En cambio, estos países, aun cuando su estructura de impuestos es más pequeña o más débil, sí lo ven retribuido. Entonces, si miran, ¿cuál es mejor? Oye, como sistema el nuestro, más robusto, más fuerte, más claro, chévere. Pero como quien lo aplica, oye, el de nosotros está bastante débil, Y si hablamos de los impuestos, por lo menos en nuestro país, aquí en Caracas, que están elevados son hoy en día. muy elevado. O sea, están muy elevados porque, porque el impuesto te lo da el consumo, o sea, lo que es a nivel de consumo, pues. Entonces, por ejemplo, tú buscas cuánto es, quién paga más impuestos, por llamarlo de una manera municipal. Libertador o Chacao paga más Chacao. ¿Por qué? Porque los comercios que generan mayores ingresos están ubicados en Chacao. En Libertador son menores, por lo tanto, Libertador capta menos cantidad de impuestos geográficamente ubicado, ¿ok? A nivel de país pasa exactamente lo mismo. Caracas genera mucho mayor impuesto, lo que puede generar, no sé, eh, Táchira. Ok, continuando con nuestra entrevista, me gustaría que nos dijera cuáles son los principales retos y problemas que enfrenta el sistema tributario venezolano en la actualidad. Los principales retos tienen que ver con control. Definir cuáles son los controles para hacer que, que la información que se tenga sobre los tributos sea la más transparente posible, donde el ciudadano pueda conocer en qué se invierten sus impuestos, donde los ciudadanos puedan conocer dónde son usados los impuestos que paga, donde entienda cómo está construido el impuesto. Yo siento que los retos más grandes tienen que ver con control y difusión, o sea, control y cuando tú muestras a la persona, o tú dices, mira, yo lo usé en esto, en esto, en esto, en esto, en pagar calles, en reparar averías, ok, chévere. Tu impuesto fue usado en tal, 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 tal cosa. Se recaudaron tantos millones, se usaron tantos millones, como si fuéramos en términos financieros un estado de resultados. El Estado percibió tanto como ingreso por tributo y lo usé en tantos como gastos o costos. El resultado aquí tienen, debe dar cero porque todo lo que recaudé debe ser todo aplicado. En ningún momento el Estado te puede decir, es que tuvimos pérdida. ¿Qué hiciste entonces? ¿Gastaste más de lo que tenías? No. Y al revés, me sobró plata. ¿Por qué te sobró plata? ¿Quiere decir que yo como ciudadano pagué más dinero del que debía? No. Entonces yo debo, esa cuenta debería ser saldo cero. Todo lo que recaudo como ingreso, todo lo que pago como país. Ok, ¿y qué factores han contribuido a esta situación? En primer lugar, que no hay una confianza en el sistema tributario venezolano. El sistema tributario venezolano se está utilizando para atacar a empresas que de una u otra manera no son a favor de quien gobierna, no del Estado, sino del gobierno, y la gente ha perdido credibilidad. O sea, llegó la gente del SANEAT, bueno, y no me viene a revisar, tú puedo tener todo el día y de todas maneras me multan o me cierran. Es porque es más que todo por índole político que por índole comercial. Entonces eso ha generado de una u otra manera que se ha ido rodando el rumor, se han hecho historias, se han creído y llega un momento en donde la gente no tiene confianza en eso. Luego, por otro lado, se ha generado desconfianza porque la gente dice, bueno, perfecto, yo pagué mis impuestos y ¿dónde los veo? ¿Dónde están? Y no, la gente no los evidencia. Entonces, en esos niveles, esas situaciones de desconfianza, ha dificultado o ha complicado las labores del CENIAC o del Estado de poder tener mejores controles y mejor difusión, porque bueno, si tiene todo esto en contra, es bien complicado.
Yo quisiera saber cómo ha impactado la crisis económica y política en Venezuela a la recaudación de impuestos y el cumplimiento tributario. Ok, y ahí tenemos dos versiones que son la versión oficial y la versión real. La versión oficial siempre te van a recomendar o siempre te van a comentar que existe una buena recaudación, una excelente recaudación. Cuando la realidad es que la recaudación se ha visto mermada, se ha visto cada vez más baja. ¿Por qué? Porque el proceso de dolarización ha generado que la gente pague menos impuestos en bolívares. La gente está generando operaciones, muchas menos operaciones en bolívares, que son las operaciones que generan impuestos. Las operaciones en moneda extranjera no son reflejadas en lo que es la tributación. Por lo tanto, desde el punto de vista de impuestos, tú dices, oye, mira, ganaste, tu ingreso fue menor a 1.000 unidades tributarias. No, en papel, en bolívares, pero en bolívares, en dólares, por supuesto que pasa 10 veces más. Entonces, eso ha generado que la recaudación ha sido mucho más baja porque el ingreso real del país se está moviendo en otra moneda. Y eso produce a su vez que los mecanismos de recaudación todos son cada vez más pequeños. Claro. ¿Y qué estrategias usted ha podido observar que se han implementado para abordar esta problemática? Han intentado establecer impuestos que llamaba el impuesto al IGTF, que era el impuesto a grandes movimientos financieros, que eran los impuestos al tributo, a lo que era la parte en dólares. Pero aun cuando se crearon con esa intención y la manera de recaudar esa forma, las empresas y lo que han buscado en términos de la elusión de la ley es simplemente tomar que de la ley les permitían evadir o que les permitía no pagar esos impuestos. Entonces, cuando tú haces la ilusión, que el punto de vista legal es el uso de la ley para no pagar el impuesto, muchas organizaciones lo que hicieron fue, espérate, la ley me dice que debo entregarlo en efectivo, como yo no lo entrego en efectivo, no lo pongo. Entonces, lograron evadir, en muchos casos lograron escapar de esta situación o de este nuevo impuesto. Por supuesto, afecta nuevamente la recaudación. Eso pasa por un diseño erróneo de una ley de tributos o una ley de impuestos que fue pensada, fue diseñada por un apuro. O sea, en ningún momento el Estado pensó que el proceso de dolarización iba a ser tan grande. Entonces sacaron una ley apurada y corriendo y trajo como consecuencia que dejó muchos huecos. Entonces la gente se está agarrando de los huecos, eso es todo. Profesor, y según su opinión, ¿cuál es el papel de la elusión fiscal y la informalidad en la economía venezolana? ¿Y qué medidas se han tomado para combatir estos fenómenos? Los procesos de elusión o los procesos de evasión que la gente malentiende como esto, porque debemos estar claros que la evasión fiscal es un término de ilegalidad. Estaríamos hablando de lo que es eh, el no pago de impuestos vía ilegal. En cambio, la elusión es el uso de las leyes o de las ventajas que nos dan las leyes para nosotros no pagar impuestos. Esta situación va a traer como consecuencia o va a traer como complicación que los mecanismos de recaudación o los mecanismos de captación de impuestos por parte del Estado, el CENIAT, va a captar menor. ¿Cuál es el caso más claro? Algunas tiendas tienen que pagar mucho impuesto y bueno, qué grave, es que, ¿qué hago? Monto un bonero delante, coloco un comerciante informal con mis mismos productos, pero no pago impuesto. Entonces, muchas de las empresas que tú ves por lo menos en Sabana Grande, que es un caso patético, donde tú colocas, la mayoría de las empresas delante tienen un bonero. Ese bonero es pagado por las mismas tiendas. ¿Por qué? Porque por la mercancía que yo vendo ese bonero no pago impuestos. En cambio, por la mercancía que genero en mi tienda, pago impuestos. ¿Qué dice? La ley no me obliga a que un comerciante informal pague IVA o que cobre IVA. Por lo tanto, yo creo o fomento la economía informal para pagar menor cantidad de impuestos. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo, por ayudarnos a desarrollar de este tema tan interesante y bastante profundo, extenso. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, siguen investigando, siguen desarrollando. Siento que es una manera de vincular materias como geografía económica con
el área o la carrera donde ustedes se están desarrollando, traten de vincularlo del punto de vista incluso con administración, con el uso, el manejo de estos recursos que se obtienen vía tributos, no sé. Pero siento que es una iniciativa muy buena que ustedes pueden desarrollar. Gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias.